5 de marzo de 2017, ciudad de Naroblia, Bielorrusia. Anoche, de una casa en la calle Oktiabrskaya, se oían gritos y risas de borrachos. El criminal reincidente Alexei Mikhalenia, una celebridad criminal local, celebraba su regreso a la libertad. Esta mañana la calle está tranquila y vacía. A Maxim Fateev, que decidió visitar a sus familiares Víctor y Raisa Fateev, le parece incluso demasiado vacía y tranquila, como si hubiera pasado algo malo y ahora todo a su alrededor se hubiera quedado en silencio, en espera. Maxim detiene la bicicleta junto a la puerta y entra al patio, llamando a su tía y a su tío, pero nadie le responde. A la brillante luz primaveral del sol, en la nieve del porche, se ven claramente huellas de sangre que rodean la casa. Las huellas llevan a Maxim Fateev al sótano, donde el cuerpo inmóvil de su tía yace boca abajo. Cuando Maxim lo voltea, no puede evitar gritar. La mujer muerta no tiene rostro, solo una masa sangrienta de carne y huesos. Por la censura de YouTube, no puedo mostrar ciertos documentales, así que los dejaré en el canal de Telegram de Strashnoti. Vayan, suscríbanse y vean, el enlace está debajo del video. Mientras Maxim se recupera del shock y llama a la policía en la casa de enfrente, Alexei Mikhalenia mete rápidamente sus cosas en la maleta. Necesita escapar, esconderse antes de que vengan por él. Si lo atrapan, volverá a la cárcel. Por crímenes como ese dan la pena de muerte, y él le tiene mucho miedo a la pena de muerte. El golpe en la puerta suena fuerte e inesperado, y Mikhalenia se paraliza. Alexei Mikhalenia nació en el distrito de Yelsk, en la región de Gomel, en 1984. Tenía un diagnóstico médico de retraso mental leve y estudió en una escuela internado. Desde niño, Lesha tenía un carácter difícil, le faltaba el respeto a los mayores, era impulsivo y se metía fácilmente en peleas con sus compañeros. Además de todo eso, el niño tenía tendencia a robar y se llevaba todo lo que encontraba a su alcance, útiles escolares, cosas de sus compañeros e incluso revisaba las bolsas de los profesores. Los pequeños robos eran algo común para él, y cuando lo atrapaban, Lesha no sentía ningún remordimiento. Solo sus padres se preocupaban y sonrojaban. Alexei Mikhalenia solía escaparse del internado porque se aburría, no le interesaba estudiar ni estar sentado en el pupitre. A Alexei le atraía más el mundo adulto, donde podía hacer lo que quisiera. En el mundo adulto, Mikhalenia pronto se volvió adicto al alcohol. No quería estudiar ni trabajar durante 17 años y a los 20 años el joven no quería hacerlo en ningún lado, así que a menudo pedía, o más bien extorsionaba, dinero para alcohol a sus vecinos pensionados. Sin filtro al hablar y físicamente fuerte, Mikhalenia a menudo discutía con los vecinos, los amenazaba y ellos temían que el joven impulsivo los atacara a golpes. Los ancianos preferían darle dinero, Alexei pensaba que así debía ser. Mikhalenia tenía en Naroblia un par de amigos, adolescentes igual de perdidos que él, que desde temprano se habían aficionado al alcohol. En grupos solían pasar las noches en casas o en la calle, bebiendo, diciendo groserías y asustando a la gente. En octubre de 2002, durante otra borrachera, al quedarse sin vodka y dinero, Mikhalenia y sus amigos optaron por entrar a la casa de un pensionado conocido. Rompieron una ventana, entraron y tras tomar el dinero huyeron rápidamente. El hombre mayor no quiso enfrentarse a los adolescentes borrachos esa noche, pero al día siguiente decidió hablar seriamente con ellos. Pero Mikhalenia seguía borracho. En cuanto el hombre amenazó con contarle todo al padre del chico, empezaron a discutir. Poco después, Mikhalenia tomó un rodillo y golpeó al vecino con él. Cuando el hombre mayor se encogió de dolor y gimió, Alexei creyó que la lección estaba aprendida, tiró el rodillo y se fue. El pensionado no fue a quejarse a la policía, tal vez tuvo miedo o tal vez por otras razones. Sea como sea, al convencerse de su propia impunidad, Mikhalenia y uno de sus amigos de más edad decidieron robar a otros vecinos pensionados por la noche. Rompieron los vidrios y entraron a la casa y empezaron a hurgar en los armarios. El ruido despertó a los ancianos dueños de la casa. El hombre intentó razonar con los adolescentes, pero estaban borrachos y no escucharon. Se desató una pelea. Mikhalenia golpeó al pensionado en la cabeza con una pala, y cuando cayó, empezó a golpearlo con los puños y las piernas. Remataron al desafortunado con un punzón hecho de un electrodo de soldadura. La dueña de la casa corrió la misma suerte. Mikhalenia y su compañero, tras eliminar a los testigos innecesarios de los crímenes, registraron la casa del abuelo buscando dinero, pero no hallaron nada.
Llevándose algunos alimentos y media botella de vino, los frustrados ladrones se fueron a sus casas, con las manos vacías. Regresaron al lugar del crimen ya al día siguiente para borrar las huellas. Entraron por la ventana, retirando los vidrios como la noche anterior. Limpiaron piso y paredes con un trapo mojado para borrar la sangre. Limpiaron para que no se vieran rastros de la pelea. Los cuerpos, que seguían tirados en el suelo, Mijalenia y su compañero los envolvieron cuidadosamente en una manta, los subieron a una carretilla de metal y los llevaron al río Pripyat. Los criminales eligieron un lugar aislado y ataron tubos de drenaje de cerámica a las piernas de los cadáveres para evitar que flotaran. Luego, ambos cuerpos fueron llevados en bote al centro del río y arrojados al agua. Al volver a casa, los amigos decidieron ocultarse un tiempo y observar qué ocurría. Nadie sentía remordimientos. Como resultó, cometer un delito y no ser atrapado no era nada difícil. Cuando pasó un poco de tiempo y el primer miedo a ser descubiertos se calmó, Mijalenia y su amigo visitaron la casa de una mujer solitaria en su natal Narovlia. Tampoco había dinero, así que los ladrones se llevaron lo que encontraron, un espejo y unos audífonos estéreo. Después de eso, la banda de Mijalenia se trasladó al distrito de Masir, donde asaltaron y golpearon a un hombre que encontraron por casualidad en el bosque. Mijalenia remató a la víctima clavándole un cuchillo en el cuello al hombre de 67 años. Arrojaron al moribundo a un barranco y lo taparon con ramas. Más tarde encontraron al hombre, pero no lograron salvarlo. Murió en el hospital unos días después. En ese mismo distrito de Masir, Mijalenia cometió otro ataque, esta vez a una tienda. La vendedora no pudo enfrentar a dos chicos altos y fuertes. Mijalenia y su cómplice se llevaron el dinero de la caja registradora, pero resultó ser poco. Los chicos enfurecidos empezaron a golpear a la mujer y eso lo vieron unos cazadores que pasaban por ahí. Los hombres empezaron a disparar al aire con la esperanza de asustar a los criminales. Mijalenia y su cómplice salieron corriendo. Pero esta vez, la suerte abandonó a los criminales. Los perros de los cazadores, que fueron soltados de inmediato, los encontraron siguiendo el rastro. Además, el familiar de la mujer afectada los persiguió en motocicleta, alcanzó a los que huían y disparó al aire, ordenándoles que se detuvieran. Desconocido para ellos, asustados, Mijalenia y su amigo se rindieron y los llevaron a la policía. Mientras la banda de asaltantes de Mijalenia hacía de las suyas, en el distrito vecino los familiares de los pensionados fallecidos de Narovlia estaban preocupados. El hombre y la mujer dejaron de contestar las llamadas, nadie abría la puerta. Parecía que los ancianos habían desaparecido sin dejar rastro, como si se desvanecieran en el aire. Se inició una búsqueda y los peritos forenses visitaron la casa. En la escena del crimen hallaron sangre que Mijalenia y sus amigos no notaron al limpiar. Había sangre en el papel tapiz, en los muebles y además en la pala y el mango del hacha, que estaban apoyados contra la pared. La pericia forense concluyó que la sangre era de una mujer y un hombre. Sin prueba de ácido desoxirribonucleico, no se podía saber con certeza de quién era la sangre, pero los investigadores supusieron que pertenecía a los dueños de la casa. Se cometió un crimen, probablemente solo haya cadáveres, no personas vivas. ¿Quién atacó a los adultos mayores y por qué? Los agentes interrogaron a conocidos de la pareja desaparecida. Pronto se identificó un círculo de personas con las que los pensionados tenían malas o tensas relaciones. Mijalenia, quien a menudo les pedía dinero a los esposos para comprar una botella de vodka, también fue incluido entre los sospechosos. Ya había sido detenido por robo, así que no fue necesario buscarlo. El delincuente no lo negó por mucho tiempo y pronto contó lo que había sucedido. De inmediato se organizó un grupo para buscar los cuerpos. Los buzos recorrieron el fondo del Pripyat, desde donde arrojaron los cuerpos, y río abajo. Solo pudieron encontrar una manta roja en la que, según Mijalenia, uno de los cuerpos estaba envuelto. También intentaron buscar los cuerpos en tierra. La prueba de ácido desoxirribonucleico confirmó que la sangre encontrada en la casa pertenece a los pensionados desaparecidos. La sangre en el hacha y la pala era de ellos. Se entrevistó a decenas de testigos y se hicieron pericias adicionales. Durante la investigación se resolvieron otros 9 delitos graves cometidos en las vecinas Snovrovlia y otras zonas. En el banquillo de los acusados se sentaron varias personas, entre ellas Alexei Mijalení. Su compañero de 19 años fue condenado a 25 años de prisión. Mijalení y otro menor del grupo recibieron 12 años de prisión cada uno. Esa era la pena máxima que se podía imponer a los menores de edad. Así, Alexei Mijalení fue a prisión por primera vez. Mijalení y sus cómplices ya estaban cumpliendo condena.
Cuando en la orilla del Pripyat se encontraron los restos de 2 personas, la pericia confirmó que eran los cuerpos de los pensionados desaparecidos. Eso significa que Mijaleny y sus cómplices dijeron la verdad. Alexei Mijaleny salió en libertad del lugar de reclusión en 2014, se benefició de una amnistía. En la cárcel, Mijaleny no la pasó bien por su temperamento explosivo. A menudo tenía enfrentamientos con sus compañeros de celda. Esperaba la libertad con impaciencia, pero como resultó, no era para empezar una nueva vida desde cero. Alexei Mijaleny salió de la cárcel a los 30 años, su madre ya había muerto y su padre, por enfermedad, era casi un inválido. Kadim Mijalenya quería que su hijo ayudara en casa, buscara trabajo y formara una familia. Pero a Alexei todo eso seguía sin interesarle. Rápidamente recordó sus viejos hábitos y volvió al alcohol y a las peleas borracho. Empezó a salir con una chica solo para divertirse, sin intención de casarse. Poco después, Mijaleny regresó a la cárcel por un robo y recibió una condena de solo 1 año y medio. El 28 de febrero de 2016, Alexei Mijalenya, criminal reincidente, regresó a casa otra vez. Como siempre, decidió celebrar su regreso con sus amigos y la chica que lo esperó mientras estuvo en la cárcel. La celebración duró hasta el 4 de marzo. Ese día Arkady, padre de Alexei, decidió cortarse el cabello. En casa de Mijalenya no había tijeras, así que Arkady mandó a su hijo con la vecina y le pidió volver pronto. Alexei Mijalenya regresó a casa ya con sangre ajena en las manos. La vecina no tenía tijeras, las prestó o no quiso buscarlas. Al ver que Alexei estaba borracho, Mijalenya podría haber regresado a casa, pero la idea se le quedó bien clavada en la cabeza borracha. Debo cortarme el cabello y conseguiré tijeras como sea. En la casa vecina vivían los hermanos Fateev, pensionados. Víctor de 61 años y Raisa de 59 se mudaron recientemente a Narovlia y remodelaban la casa. Víctor y Raisa eran tranquilos, no conflictivos, no bebían y tenían buena reputación en el pueblo. Arkady y Mijalenya los conocían bien y solían visitarlos para ofrecer ayuda. Decidió acudir a ellos en busca de apoyo. Esa noche, su hijo Mijalenya llegó borracho a casa de los Fateev y golpeó la puerta. Víctor, al abrir la puerta, reconoció enseguida al hijo del vecino, recién salido de la cárcel y evidentemente borracho. Seguramente también sabía del temperamento violento de Alexei, morir. El hombre habló con Mijalenya y le preguntó sobre la vida, esperando que el chico se calmara y se fuera. Incluso le ofreció un cigarro. Más tarde, la colilla del cigarro que fumaron entre los dos. El criminal y su futura víctima serán una de las pruebas clave en este caso. No se sabe qué dijo o hizo el hombre mayor para que Alexei se enfureciera. Él atacó al hombre primero con los puños, luego agarró un palo. Por el ruido y los gritos salió corriendo la hermana de Víctor, Raisa. Alexei la golpeó con el palo y luego atacó de nuevo a Víctor, como pudo, empujando a Mijalenya. Víctor corrió a la puerta para pedir ayuda y llamar a la policía. Alexei sabía que si el pensionado llegaba, volvería a la cárcel. De repente, en la carretera junto a la casa, destellaron las luces de un coche. Víctor gritó y agitó los brazos. Alexei, al ver que no podía esperar más, corrió tras el pensionado. Al llegar a la puerta, interceptó a Víctor y le dio 2 puñetazos en el plexo solar. Víctor gimió, se dobló y cayó. Mijaleny apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento cuando escuchó un gemido proveniente de la casa. Raisa, que también se levantó, intentó huir hacia las huertas. Acomodando el palo, Mijaleny corrió tras ella, un golpe tras otro en la cabeza. Solo sentía los huesos crujir bajo el palo. En ese momento no sentía ninguna emoción. Por un momento, el criminal corría de un lado a otro entre el hombre y la mujer, quienes desesperadamente intentaban salvarse. Y luego, completamente enloquecido, se abalanzó sobre Víctor, que había perdido el conocimiento, y comenzó a golpearlo con un palo hasta que dejó de gemir. Al morir el hombre, Mijalenya respiraba con dificultad, y aún así escuchó como Raisa, herida y con la cabeza rota, intentaba levantarse otra vez. La mujer apenas logró ponerse de pie cuando el criminal la agarró por los hombros y la empujó contra la pared. Raisa chocó contra el alféizar, gimió y se deslizó por la pared desde el alféizar hasta el suelo. Cayeron clavos largos junto a ella. La mente borracha de Alexei se fijó en ellos. Mijalenya, tras voltear a la casi inconsciente Raisa sobre su espalda, tomó un clavo largo.
1, 2, y en cada cuenca del ojo de la mujer había un clavo. Mijalenia los empujó suavemente hasta el fondo, hasta la cabeza del clavo, sintiendo la punta atravesar los huesos. Muchos. Cuando terminó, la mujer ya había muerto. La pericia determinará más tarde que Víctor Mijalenia dio más de 20 golpes y Raiza, 30. Casi todos ellos fueron en la cabeza de las víctimas. Había que deshacerse pronto de los cuerpos, entendía Alexei. El padre seguramente ya empezaba a preocuparse. Sin pensarlo, arrojó el cuerpo de Raiza al sótano y arrastró el de Víctor al huerto, dejándolo ahí. No hubo tiempo para deshacerse del arma o borrar huellas. Mijalenia, con las manos ensangrentadas, regresó arrastrándose a casa, donde la esperaban. Al entrar, lo primero que hizo fue lavarse bien las manos y secárselas con una toalla. Toda la noche, Mijalenia estuvo dando vueltas en la cama y por la mañana decidió huir a Rusia, supuestamente para buscar trabajo, ya que aquí no tenía suerte con el empleo, pero no le dio tiempo. Al día siguiente, 5 de marzo, el sobrino de los Fatev, Maxim, halló el cuerpo de Raiza en el sótano, tras seguir rastros de sangre. Llamaron a la policía y un perro de servicio encontró también el cuerpo de Víctor, con el rostro desfigurado y aplastado con un palo. Alexei Mijalenia se convirtió en el primer sospechoso. Tenía antecedentes por un delito doble similar, había regresado recientemente de la cárcel y era vecino de las víctimas. Además, el modus operandi del viejo y el nuevo crimen era claramente similar. Los agentes llegaron a la casa de Mijalenia justo cuando él empacaba sus cosas. «Quiero irme a trabajar a Rusia», declaró él, cuando le preguntaron a dónde pensaba ir. «Irás», aceptaron los agentes, «pero primero ven». Mijalenia entendió que lo habían atrapado. El mismo día de su detención, Alexei escribió una confesión sincera, en la que se llamaba a sí mismo el que le quitó la vida al hermano y a la hermana Fateyev. Sin embargo, según su versión, todo sucedió de manera muy diferente. Sí, él es culpable de la muerte de Víctor y Raiza Fateyev, pero el hombre lo atacó primero. El propio Mijalenia aseguraba que apenas tuvo tiempo de tocar la puerta y preguntar por las tijeras cuando Víctor salió corriendo y se le echó encima a golpes. Raiza se unió después con un palo, el hermano y la hermana del pobre Mijalenia, hasta que finalmente logró zafarse y corrió hacia la puerta. Víctor lo siguió, decidido a contarle todo al padre de Alexei y llamar a la policía. Alexei no podía permitirlo. Recién salido de la cárcel, borracho, la policía seguro lo arrestaría enseguida. «Atacó a Víctor en la entrada para protegerse», decía Mijalenia, «sin intención de matarlo». En cuanto a Raiza, ella agitaba el bastón como una loca. Tuvo que esforzarse mucho para calmarla. Solo los clavos clavados en sus ojos la ayudaron. Sobre los clavos, Mijalenia hablaba casi con placer. Los investigadores notaron cómo el criminal cambiaba al recrear la noche fatal, disfrutando los detalles y repitiendo las partes sangrientas. Durante el registro en la casa de Mijalenia también se encontraron ropas y toallas ensangrentadas. Esto se convirtió en una prueba adicional de su culpabilidad. En 2017 se llevó a cabo el juicio. A Alexei Mijalenia se le presentaron cargos según un artículo grave: causar la muerte de 2 o más personas, cometido con especial crueldad, por una persona que ya había cometido un delito grave anteriormente. La pericia psiquiátrica forense confirmó que, a pesar de una leve discapacidad intelectual, Mijalenia era consciente y comprendía sus acciones en el momento de cometer el delito. El estado de ebriedad también fue un factor agravante. Durante la audiencia judicial, Mijalenia parecía indiferente y distante. Por sentencia, se le impuso la pena máxima, la pena de muerte. Además, debía pagar una compensación por daño moral a las víctimas. Hasta el día de hoy, la pena de muerte ha sido abolida o está bajo moratoria en casi todos los países de la Comunidad de Estados Independientes y Europa. Entre los países europeos, el único donde todavía se aplica este tipo de castigo es Bielorrusia. La muerte es un castigo terrible para el delincuente, ya sea un reincidente experimentado o una persona que ha terminado tras las rejas por primera vez. Sin embargo, Alexei Mijalenia no se sorprendió ni asustó ante la posibilidad de acabar en la sala de fusilamiento con una bala en la nuca tras esa sentencia. Aceptó la sentencia con calma y pidió no cambiar la pena de muerte por cadena perpetua. Según él, merecía la ejecución. «Yo mismo no puedo darme una explicación de por qué actué así», declaró él al final de sus últimas palabras. La sentencia de muerte de Mijalenia fue la primera dictada en Bielorrusia en 2017.
Después, la pena de muerte también se aplicó a los conocidos agentes inmobiliarios negros de Mogilev, Igor Gershankov y Semyon Berezhnov. Por cierto, en el canal hay un video sobre estos agentes inmobiliarios, no dejen de verlo. Poco después del juicio, Miyalen sintió que no estaba listo para morir. Solo tenía 33 años, aunque pasó la mitad de su vida en prisión, no quería perderla por completo. Presentó una apelación y en junio de 2017 su queja fue revisada por la Corte Suprema del país. Esta vez, Mijalén ya no ocultó sus sentimientos, expresó su profundo arrepentimiento por el crimen y pidió perdón a las víctimas. Estoy dispuesto a dar mi vida para devolverles a sus seres queridos, declaró él, y luego empezó a relatar nuevamente las circunstancias del crimen, con tanto detalle que el juez tuvo que interrumpirlo. Alto tribunal, me siento repugnado, avergonzado y asustado. Permítanme vivir aunque sea encerrado, terminó su discurso el criminal. En la apelación, Mijalenia llamó la atención sobre circunstancias que fueron pasadas por alto o no tomadas en cuenta por la primera instancia. Por ejemplo, él señaló que sopló en el alcoholímetro 2 veces y que el primer resultado fue neutral. Solo se agregó al expediente el segundo resultado, que indicaba un alto nivel de alcohol en el aliento. La pericia forense halló moretones, raspones y señales de pelea con los Fateev en el cuerpo de Mijalenia. Sin embargo, el tribunal tampoco tomó esto en cuenta y no llamaron al perito al tribunal. La Corte Suprema no anuló la sentencia y a Mijalenia a principios de 2018 todavía le amenazaba la pena de muerte. Seguramente alguien ya le había contado cómo sucedería eso. Seguramente Mijalenia había repasado ese escenario en su cabeza muchas veces. Un día vendrá por él un pelotón de fusilamiento. Le vendarán los ojos y lo llevarán a una sala especial donde le ordenarán arrodillarse. Cuando él, paralizado por miedo, obedezca, le pondrán una pistola en la nuca. Luego vendrá el disparo y la nada. Morir daba miedo. Alexei le suplicaba a su padre que lo salvara. Y en febrero de 2018, Arkady Mijalenia envió una solicitud al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. En respuesta, el comité pidió a las autoridades de Bielorrusia que pospusieran la ejecución de la sentencia hasta que se revisara la queja. Sin embargo, ya en la noche del 15 al 16 de mayo vinieron por Alexei Mijalenia, lo sacaron de la celda del centro de detención preventiva y nunca regresó. La sentencia fue ejecutada. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas publicó su decisión sobre la apelación de Mijalenia hasta 2021. En esa decisión se indicó que Alexei Mijalenia fue condenado a muerte como resultado de un juicio injusto. Llegó 3 años tarde. Subtítulos de Dima Torsok.